Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán conversamos con la consultora y especialista en temas de seguridad pública y seguridad ciudadana, Teresa Torres. Y yo preguntaba, la preocupación obviamente es nacional, es general, mi estimada Tere, pero pues para quienes vivimos aquí en el estado de Michoacán tenemos pues la duda, el temor de qué va a pasar después de la caída del Mencho y cómo se reorganizará esta organización criminal y bueno, los planes que tiene para el estado de Michoacán. Si uno lo pone en términos muy llanos, para que la gente pues se le haga más fácil comprender estos temas, es pues quitaron, digamos, al cantinero, pero pues sigue el bar, siguen los clientes, siguen los proveedores, sigue la fiesta, sigue la música. Es decir, pues la pregunta es qué va a pasar con este cártel después de la caída del Mencho, porque, insisto, no se ha dado a conocer pues que la operación vaya dirigida a la el completo desmantelamiento de esta organización criminal. Obviamente uno entiende que por su poder pues no sería una tarea sencilla, pero sí uno confía en que se continúe esta labor para pues al menos quitarle poder económico de fuego o de presencia en nuestro país, ¿no, Tere? Tiene que haber una estrategia financiera, que yo creo que es lo que no estamos viendo, pero como además sí pareciera que el gobierno mexicano en muchas de sus áreas está muy reactivo a la presión de Estados Unidos, porque recordemos, querido Mario, ya había habido golpes muy contundentes contra la estructura del cártel y su economía criminal en Europa, ya se había estado anunciando, en el mismo Estados Unidos hubo detenciones masivas y tendremos que haber esperado, porque además también reflexionemos algo, no ha sido casual que el gobierno de Estados Unidos haya venido denominando narcoterrorismo, que diga que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, porque entonces ellos pueden utilizar las capacidades del Estado que permiten combatir esto que para ellos es seguridad hemisférica. No es casual. Lo que pareciera es que nosotros seguimos estando muy reactivos. Lo vimos ya con las 3 entregas de personajes de alto perfil, de figuras que estaban en espacios de máxima seguridad en México y que no entendemos tampoco la lógica institucional ni el derecho internacional bajo el que fueron llevados, trasladados a Estados Unidos. Tú imagínate la cantidad de información que estos personajes también entregaron al gobierno de Estados Unidos. Ahora, hay muchas dudas, querido Mario. El tema de que haya sido abatido también deja como muchas dudas, ¿no? Porque pareciera que hay vacíos de información entre que ocurre el traslado, porque hay información que se había estado filtrando, si no mal recuerdo, desde el día jueves pasado, de la posible captura. Es decir, hay rasgos de información que ante la falta y los vacíos de información de las instituciones nos generan más desconfianza. Si la comunicación no la pueden manejar de manera correcta y transparente, imagínate las operaciones tácticas, porque recordemos algo, y esto creo que es muy importante de decir, la crisis de seguridad en el país no se vive solamente en el terreno táctico, querido Mario, se vive operativamente, que es el Estado contra el crimen, se vive territorialmente, que es la violencia y el control, este poder de fuego que vimos de ellos desplegado, como bien señalas, en al menos 20 estados de la República, y en lo humano, las decisiones cotidianas de protección que debemos de tomar. Yo creo que todos activamos nuestras redes de comunicación humanas, sociales, para saber cómo estaban los nuestros, en dónde, en qué condiciones, si tenían posibilidad de tránsito, si estaban seguros, si estaban resguardados, y eso es muy complicado. Por eso, la presencia de un Estado contundente, preparado, creo que es muy importante en estos momentos y que más allá de los resultados dramáticos que ya existen, que yo insisto, el verdadero patriotismo no se trata de celebrar el sacrificio que es evitable, sino de prevenirlo. Ocurre lo mismo en lo local y me parece que el gobierno del estado de Michoacán está llamado a fortalecer una estrategia de inteligencia seria, pero hemos tenido tantas pérdidas y estamos tan habituados a las desgracias, a acumular tragedias, venimos de varias, querido Mario, que yo no sé si se esté dimensionando esto. Vamos a... ¿nos escuchas, Tere? Sí, Ah, perfecto, Mario. perfecto, perfecto. Oye, me gustaría preguntarte,
se acabaron los abrazos y empezaron los balazos, es decir, desde afuera se lee un cambio de estrategia del gobierno de la República, del gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo pregunto porque la propia presidenta dijo que no se equivoque en la detención de este personaje. Bueno, correspondió obviamente a los acuerdos que tienen con los Estados Unidos y pues las tareas, las responsabilidades que tiene el Estado mexicano, pero dice que no hay una guerra contra el narco y que pues seguirán con la misma estrategia en lo que resta de su sexenio. ¿Cómo se lee lo que vemos y lo que dice la presidenta? Yo creo que este desequilibrio de la narrativa oficial, que es de lo que hemos venido hablando, con la realidad es lo que nos genera más desconfianza a los ciudadanos, pero en la práctica, querido Mario, creo que los balazos ya tienen que ir a donde tienen que ir y ahora los abrazos tienen que ser para nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden y su familia. Y tengo que decirte algo que me parece importante, que ayer reflexionaba en mis espacios de redes sociales, que el crimen organizado nos regaló algo con lo que veníamos muy peleados los últimos años, justamente por la narrativa y la operación del gobierno federal. Cuando tú pones a tus Fuerzas Armadas a construir trenes, hoteles, infraestructura turística, cuando los pones a repartir cosas, dejan de hacer el trabajo para el que están formados, que es la seguridad y defensa nacional. Y ahora que además del terrorismo que estuvo en vivo en todo el país con este poder de fuego, pudimos ver también en vivo, de manera directa, la valentía, la potencia, la entrega de todos nuestros elementos en todos los órdenes, querido Mario, y creo que eso hay que celebrarlo. Por eso es importante que las Fuerzas Armadas regresen a la protección de la nación y del territorio. Es correcto, es una de las peticiones y expresiones que se han puesto sobre la mesa para que las Fuerzas Armadas regresen a sus labores más importantes o principales. Tere, también llamó mucho la atención esto que se da a conocer al inicio de este año, de este 2026, los Estados Unidos presentaron la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, obviamente lo estoy traduciendo, pero bueno, esta es una unidad operativa, tal cual así del Comando Sur de los Estados Unidos, que coordina esfuerzos internacionales e interinstitucionales para detectar y monitorear el tráfico ilícito de estupefacientes. Parece que se estrenan con la detención y abatimiento de El Mencho. ¿Qué opinas tú de este nuevo cuerpo élite enfocado específicamente a estas tareas de los Estados Unidos y que, al menos así se da a conocer, hubiera participado con labores de inteligencia en esta tarea? Yo no creo que solamente inteligencia, yo creo que también hay un acompañamiento operativo, táctico, querido Mario. Y lo mencionábamos al principio, el gobierno de Estados Unidos ha sido transparente, incluso a veces hasta arrogante, diciendo el tipo de apoyo y acompañamiento que dan al resto de los países, especialmente ahora que América Latina, en términos de seguridad hemisférica, es su tema. Y esta fuerza de tarea que mencionábamos también al inicio, tiene que ver con este cambio en la política exterior de Estados Unidos y que ha venido robusteciendo, por supuesto, sus procesos para hacerlo posible. Lo que mencionábamos, el hablar del narcoterrorismo, el hablar del fentanilo como arma de destrucción masiva, permite que ellos puedan generar esta infraestructura intrainstitucional, pero con poderes extraterritoriales, que es lo que ocurrió en Venezuela, y ya lo veíamos venir. ¿Qué tendría que haber pasado en México? Y ya también lo habíamos señalado, querido Mario, robustecer las propias instituciones al interior y no tenerle miedo a la cooperación, pero la cooperación solamente se da entre iguales, y entre iguales necesitas instituciones sólidas, fuertes y que estén, por supuesto, dispuestas en términos técnicos a hacer este intercambio, ¿no? Lo que estamos viendo yo creo que es el inicio de algo que puede ocurrir, todavía escalar aún más en términos de intervención, porque si el poder de fuego que se demostró estuvo en más de la mitad del territorio nacional, querido Mario, le estás dando argumentos a Estados Unidos para decir, bueno, creo que no solamente vamos a colaborar, hay que intervenir de manera más directa.
y si no tenemos solidez institucional, que ese es nuestro problema, no solamente ahora en nuestras áreas de política exterior, sino tampoco en las de seguridad, ahí es donde puede venir una cosa muy complicada, sobre todo porque hay expertos que han estado también señalando que esta situación ha generado una ruptura al interior del Gabinete de Seguridad Nacional y hay que estar monitoreando que eso no esté ocurriendo, querido Mario. Voy a hacer una pausa y regresamos justamente con este tema y pues qué sigue sobre todo para las organizaciones criminales de Michoacán. Volvemos.